nombre es Alfredo y mi compañera es Viridiana y le presentaremos lo que es el tema de la inducción electromagnética. Bueno, primeramente, como su nombre lo indica, la inducción electromagnética tiene que ver con electricidad y con magnetismo. Pero para eso primero tenemos que saber qué es. Bueno, es un fenómeno que genera corriente eléctrica inducida por medio de un campo magnético o viceversa. La corriente eléctrica puede generar un campo magnético, como es el caso de los transformadores. Pero aquí hay que tener un dato importante, y es que la condición que se debe de cumplir para que exista inducción electromagnética es que el campo magnético debe ser variable en el tiempo. Por lo cual, esta es la razón o la explicación. No podemos tener transformadores que sean de corriente directa, ya que el campo magnético va a tener la misma forma de onda que la corriente, es decir, que va a ser constante. Por lo cual, en corriente alterna, esto sí nos permite variar un campo magnético y de ahí crear una inducción, que es el principio de funcionamiento de estos equipos. Posteriormente, en toda la historia se ha tenido diversas ecuaciones que nos describen el comportamiento tanto de los campos magnéticos como de los campos eléctricos. Si no fue hasta que James Clerk Maxwell resumió todas estas ecuaciones en 4 simples ecuaciones. Se le denominaron ecuaciones de Maxwell en su honor. En el primer punto tenemos que estas ecuaciones, en específico estas dos, son ecuaciones para campos constantes. Otro punto a tener en cuenta es la divergencia, el cual se define como el cambio que sufre el flujo en un punto. Como primer ley tenemos la ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual nos menciona que la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a la carga sobre la permitividad del vacío. Esto nos quiere decir que mientras mayor sea el valor de la carga, nuestra divergencia del campo eléctrico será mayor, y viceversa. Si la carga es de un tamaño menor, la divergencia de nuestro campo eléctrico también será menor. Como segunda ecuación tenemos la ley de Gauss para campos magnéticos. Esta nos indica que la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como la divergencia nos indica ya sea el flujo que sale y que entra en un punto, como las líneas de campo magnético tienen una trayectoria cerrada, en este caso que del punto de donde salen es al mismo punto de donde entran, entonces no hay flujo ya sea entrante o saliente. Por eso es que la divergencia es igual a 0. Posteriormente tenemos las siguientes dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son para campos que ya tienen una variación en el tiempo. Pero antes de ver estas ecuaciones debemos de tener claro un concepto, que es el rotacional. Este rotacional nos muestra la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. También este rotacional nos permite saber el sentido de la rotación. Por lo tanto, como siguiente ecuación tenemos lo que se le denomina ley de Faraday-Lenz, en donde por sí sola la ley de Faraday establece que el rotacional del campo eléctrico está definido por la variación tanto del campo magnético con respecto al tiempo. Sin embargo, 2 años después, Henry Lenz complementa dicha ley implementando un signo negativo. Esto debido a que el campo magnético del inducido se va a oponer al campo magnético que lo produce. Y como última ecuación tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Primeramente, la ley de Ampère por sí sola nos definía que el rotacional de un campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente en una trayectoria cerrada. Posteriormente, James Maxwell se dio cuenta que esto no aplicaba para todos los casos, por ejemplo en un circuito el cual tiene un capacitor.
En este capacitor pues se rompe esa trayectoria cerrada, ya que está formada por dos placas y pues en medio de estas no hay nada, están separadas. Entonces, añade otro término a la ecuación, el cual permite saber la corriente que se forma en estos dos puntos, en donde no hay, pues están separadas las placas. Este término está definido por la variación del campo eléctrico a través del tiempo, multiplicado por la permeabilidad del vacío y por la permitividad del vacío. Entonces a esta corriente se le denominó una corriente de desplazamiento y es la que está presente en los dieléctricos. Entonces toda la ley de Ampère-Maxwell está definida como el rotacional del campo va a ser igual a la permeabilidad del vacío por la corriente en una trayectoria cerrada, es decir, en los conductores, más la permeabilidad del vacío por la permitividad del vacío por la variación del campo eléctrico a través del tiempo. Experimento. Bueno, ahora para ejemplificar un poquito mejor todo lo que les acabamos de decir, tenemos este experimento, el cual va a constar en dos partes para observar las dos ecuaciones de Maxwell. Bueno, primeramente tenemos una fuente de corriente alterna de 127 volts, tal cual la tenemos en un enchufe de nuestra casa. Tenemos un transformador, en este caso es un transformador de derivación central, nos permite pasar de 120 volts a 24 volts en los extremos y tomando un extremo y la parte central vamos a tener 12 volts. Posteriormente tenemos una primer bobina, la cual está enrollada en un tornillo que es de hierro. El hierro, al ser un material ferromagnético, nos va a permitir concentrar todo el campo magnético generado por esta bobina, que ahorita veremos más adelante. Tenemos un imán, el cual nos va a permitir los efectos o ver el efecto de estos dos campos magnéticos. Posteriormente tenemos una segunda bobina que está enrollada en un tubo. Pues va a tener un núcleo en vacío. En las terminales de esta bobina vamos a tener conectado un voltmetro que nos va a permitir visualizar la fuerza o la tensión inducida. Bueno, como primer punto, pues energizaremos lo que es nuestro transformador del lado del embobinado primario para posteriormente tener 12 volts en nuestro secundario con la ayuda de nuestro extremo y nuestra terminal central, lo que nos permitirá que al estar conectado a la bobina tener una corriente eléctrica. En este caso es una corriente alterna. Esto, de acuerdo a la ley de Ampère, formará lo que es un campo magnético y al ser de corriente alterna, pues nuestro campo magnético será variable. Ahora vamos a energizar lo que es nuestro transformador, que hará funcionar nuestro electroimán y podemos observar cómo es la interacción entre los dos campos magnéticos. Bueno, ahora vamos a proceder a conectar nuestro transformador. Como podemos ver, aquí hubo una interacción de los dos campos magnéticos. Ahora veámoslo un poquito más de cerca. Y si lo juntamos, aquí podemos observar claramente que al energizar nuestro transformador se activa lo que es nuestro electroimán y observamos que el campo magnético que genera nuestro electroimán, como es variable, esto provoca que nuestro campo magnético de nuestro imán, el cual es constante, pues simplemente hace el efecto de repeler al campo magnético de nuestro imán permanente. Ahora veremos la segunda parte del experimento. Bien, ahora con la ayuda de nuestra bobina, con nuestro núcleo de aire, pues lo que haremos va a ser introducir nuestra bobina, en este caso nuestro electroimán, al interior de nuestra bobina con núcleo de aire.
Esto con la ley de Faraday nos indica que al tener un campo magnético variable, se inducirá una fuerza electromotriz en nuestra bobina. De esta manera, al estar conectado en sus terminales, podremos observar en nuestro voltmetro la cantidad de tensión que inducirá. Bueno, ahora prendemos nuestro voltmetro en corriente alterna. Después conectamos nuestro transformador. Esto lo debemos hacer por un periodo corto de tiempo debido a que existe un calentamiento de nuestra bobina. Entonces lo conectamos y en nuestro voltmetro podemos ver que nos indica una tensión. En este caso es de 0.96 volts. Ahora vamos a enfocar un poquito más para ver cómo con la tensión que cambia en nuestro voltmetro. Aquí tenemos, y si lo conectamos podemos ver cómo es que cambia. En este caso estamos viendo la tensión inducida gracias a la ley de Faraday.